Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Miqueas. Y llegamos a una nueva sección en esta pequeña profecía. Esta profecía de Miqueas puede ser comparada a un día judío. Aquí se nos presenta primero el anochecer y luego la mañana. Comienza con la oscuridad de la noche, y los primeros 3 capítulos son de juicio, como ya hemos visto. ¿Qué Dios como tú que proclamas juicio futuro por pecados pasados? Eso lo vimos en los capítulos 1 al 3. Pero aún en esa sección pudimos apreciar un pequeño rayo de luz que atravesaba esas nubes tenebrosas que cubrían todo. Pero ahora hemos llegado a una nueva sección que profetiza la gloria futura a causa de las promesas pasadas. Y eso lo vemos en los capítulos 4 y 5. También veremos un poco de juicio en esta sección, pero lo glorioso es que aquí tenemos ese rayo de luz que de vez en cuando es cubierto por una nube pasajera que oculta un poco esa brillantez del sol. Y en el capítulo 4, al cual hemos llegado hoy, tenemos profecías de los días postreros y comienza diciendo lo siguiente aquí en el versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Este pasaje de las Escrituras que tenemos ante nosotros es algo bastante destacado. Quizá le parezca a usted algo conocido, ya que es muy similar a lo que dice el profeta Isaías en el 2º capítulo de su libro. Usted debe recordar que Miqueas es contemporáneo de Isaías. Los eruditos conservadores, así como los liberales, a través de las edades, han batallado sobre este punto aquí. ¿Fue Miqueas quien copió a Isaías? ¿O fue Isaías quien copió a Miqueas? Y hablando honestamente, amigo oyente, creemos que eso es una pérdida de tiempo porque nadie tiene la respuesta. Nos gusta mucho más decir que el Espíritu Santo es el autor. Y él pudo decir las mismas cosas tanto a Isaías como a Miqueas. Y la razón por la cual él lo ha dicho 2 veces es porque es de suma importancia. Y esa es la razón por la cual usted debe observar esto cuidadosamente. Es como la historia que se cuenta de cierto evangelista que Dios utilizó en forma maravillosa. Este hombre se presentó en el púlpito para dar un mensaje, y antes de presentarlo dijo, «Bien, el sermón que voy a exponer lo tomé de fulano de tal, y siempre le he dado el crédito que se merece. Pero después de haberlo dado, por primera vez descubrí que fue otra persona el que lo había escrito y aparecía en uno de sus libros. No sabemos de dónde lo sacó este señor, así es que no sabemos a quién darle el crédito. De modo que, sencillamente, voy a predicar». Pues bien, nosotros pensamos lo mismo en cuanto a Miqueas e Isaías. El capítulo 2 de Isaías y el capítulo 4 de Miqueas, que comienzan de la misma manera, los dos tienen un autor original, y ese autor original es el Espíritu Santo de Dios. Pero notemos ahora al entrar a este capítulo 4, que este versículo en particular comienza diciendo algo que establece un contraste con lo que se ha dicho antes. Es decir, que aquí tenemos un contraste con lo que se dijo en el capítulo anterior. Por supuesto, nos estamos refiriendo a la última parte del capítulo 3. El versículo 12 del capítulo 3 nos dice, «Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque». Ahora el profeta Jeremías en el capítulo 26 de su libro, versículo 18, cita a Miqueas como diciendo esto, así es que Jeremías lo confirma. Y esto tuvo lugar durante la época cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén. Y usted debería saber cuán importante o significativo es esto. Luego puede leer los primeros capítulos del libro de Nehemías, y descubrirá que cuando él regresó a Jerusalén, él descubrió que todo estaba destruido. Él pudo ver que allí todo estaba en escombros, cenizas y ruinas. Y parecería que era una tarea imposible el reedificar la ciudad. Sin embargo, él hizo eso. Ahora, en el Talmud, que es un escrito judío, se informa del hecho de que en el momento de la destrucción de Jerusalén por Tito, en el año 70 después de Cristo, que un oficial del ejército romano, a quien se le da el nombre de Rufus, en realidad hizo esto, de arar los cimientos mismos del templo con un arado. Ahora hay algunos que rechazan esa tradición porque eso es lo que era. Pero en realidad Jerónimo lo notó, así como también el filósofo judío Mimonides lo notó y lo registró.
Nosotros pensamos que es una tradición acertada, que francamente los dos hombres, Nabucodonosor y por cierto Tito, aborrecían a los judíos y a los creyentes y eran capaces de hacer una cosa así. Bueno, por lo menos Miqueas, y luego Jeremías lo cita a él como diciendo que Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. No nos preocupa si Nabucodonosor lo hizo y si Tito lo hizo más adelante, o si los dos lo hicieron, lo que creemos que es lo correcto. Pero aparte de todo eso, los hechos que han sido corroborados indican que esa era la situación de Jerusalén cuando Nehemías regresó, y esa era la situación de Jerusalén después de la destrucción de Tito en el año 70 después de Cristo. Ahora, lo que se nos presenta aquí en el capítulo 4, especialmente en la primera parte, está en contraste con esto. Dice, acontecerá en los postreros tiempos. Miqueas va más allá de la destrucción por Nabucodonosor y la destrucción por Tito, y más allá de cualquier otra destrucción que haya tenido lugar, hasta los días postreros. Ya hemos visto que la frase postreros tiempos se utiliza en el Antiguo Testamento como un término técnico. Es una frase que tiene un significado muy definido, y nuestro Señor lo identifica y le da un nombre. Él lo llamó la tribulación, o sea, el período de la gran tribulación, y es entonces cuando estas cosas van a ocurrir, y al final de ellas el Señor Jesucristo regresará a la tierra. Su regreso pondrá punto final al período de la gran tribulación, el cual es un período breve, creemos nosotros, de 7 años, que fue dicho por los profetas. Luego será establecido en la tierra el reino milenario por el Señor Jesucristo, quien vendrá personalmente a la tierra. Así es que los postreros tiempos envuelven no solo el período de la gran tribulación, sino el regreso de Cristo a la tierra y el establecimiento del reino en la tierra, el reino milenario. De modo que, en esta frase, acontecerá en los postreros tiempos, Él se mueve más allá de la situación local y está mirando hacia el futuro, como hemos dicho. Mientras más tenebroso se volvía para Israel, más brillante era el futuro para esta gente. Y eso siempre ha sido así. Se nos dice que si uno desciende dentro de un pozo, puede mirar hacia arriba y apreciar mejor las estrellas. Y es cuando se llega bien al fondo, cuando se puede ver las estrellas. Y ellos pueden ver la luz más allá en la distancia, en el futuro distante. Leamos ahora otra vez el versículo 1 del capítulo 4 de Miqueas. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Ya hemos mencionado anteriormente, cuando estábamos estudiando un pasaje idéntico a este, allá en el capítulo 2 de Isaías, que la palabra montaña o monte se usa literalmente y que también se usa en sentido figurado, o sea, en manera simbólica. También se lo usa en sentido simbólico en el libro de Daniel, que la roca cortada no con manos llenaría la tierra. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículos 34 y 35 del libro de Daniel. Esa roca o esa piedra es Cristo que viene, y luego se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. Leemos en ese pasaje de Daniel capítulo 2 versículos 34 y 35 lo siguiente. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esto, por cierto, que le da una interpretación espiritual. Y nosotros no tenemos ningún derecho a espiritualizar a no ser que tengamos autoridad bíblica para hacerlo. Y la tenemos en este caso. Daniel está hablando aquí de un monte, de un reino que será establecido en la tierra. Pero no queremos quitarle el sentido literal también, por la sencilla razón de que Jerusalén está colocada sobre un monte. La Escritura deja esto bien en claro. Todo lo que uno tiene que hacer es ir allí y mirar. Se encuentra sobre un monte. El Señor Jesucristo dijo que la ciudad que está en la cima del monte no puede ser escondida. Uno no puede esconder a Jerusalén. Así es que aquí estamos hablando en cuanto a Jerusalén, como ya hemos de ver. Y allí será el centro de este reino, será la capital de la tierra. Y aquí dice Miqueas, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados,
y correrán a él los pueblos. No se están dirigiendo en esa dirección en el presente. Se están dirigiendo en la dirección opuesta, por lo menos en el momento en que estamos preparando este programa. No sabemos qué pueda pasar, ya que las condiciones mundiales cambian muy rápido. Quizá en el futuro cercano todo esto pueda ser diferente. Pero en este instante no se están dirigiendo a ese lugar los pueblos. Y esto no está siendo cumplido en el presente. Y por supuesto que no lo será hasta cuando venga el Mesías. Bien, observemos ahora lo que nos dice el versículo 2 de este capítulo 4 de Miqueas. Vendrán muchas naciones y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto tampoco ha sido cumplido. Nuevamente queremos señalar que este capítulo, aunque ya hemos dirigido nuestra atención a muchos otros capítulos, pero aquí tenemos otro capítulo entre tantos de los profetas que presentan claramente que el regreso actual de esta gente no es en cumplimiento de las profecías. Esto no ha tenido lugar en esta fecha en particular. Todos reconocemos cómo está la situación mundial en cuanto al petróleo. Una de las cosas que los árabes buscan es que se les dé de nuevo la ciudad de Jerusalén. Y no podemos decir, por tanto, que Jerusalén se encuentra totalmente en las manos de Israel y que la tienen en este instante, porque eso no es totalmente cierto, ya que la situación mundial cambia rápidamente y una crisis sigue a otra. Y uno no puede hacer una declaración en base a lo que ocurre en este momento. Esta es la razón por la cual nosotros decimos esto. No estamos tratando de decirlo a causa de las circunstancias presentes, ya que algunos de quienes nos escuchan van a estar presentes cuando las circunstancias hayan cambiado. Pero a pesar de que lo son, no estamos viendo el cumplimiento de la profecía. Porque las naciones del mundo no están yendo a Jerusalén a escuchar al Señor de ninguna manera. Eso es algo que, por cierto, no puede decirse. Y se nos dice aquí que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Todo lo opuesto está teniendo lugar allí, donde a veces hasta los misioneros mismos son perseguidos por presentar a Cristo y la palabra de Dios. La palabra de Dios no está corriendo o esparciéndose en Jerusalén o desde allí para el resto del mundo. No sabemos cuántas veces es necesario decir lo mismo, pero en el día de hoy existe algo que es sensacionalista, y después de todo lo que hemos escuchado en la profecía, uno tiene que regresar y volver a la misma cosa. Porque hay muchos que son atraídos con este tema de la profecía. A ellos les llamamos niños cristianos. Pequeños niños cristianos que aún necesitan el biberón, creen en eso. Quieren que su biberón les sea presentado caliente y dulce. Por tanto, es bueno y estamos bien convencidos del cumplimiento de la profecía e indica que el fin está muy cerca. Hay algunos que hasta han fijado fechas, pero nadie sabe. Creemos que nos estamos acercando al fin. Pero amigo oyente, no tenemos información directa del Señor en cuanto a esto, ni tampoco interpretamos la profecía de esta manera. Nos gustaría que los hermanos consideraran toda la profecía. ¿Por qué no recorrer toda la Biblia y considerar todas estas cosas aquí? Eso es lo que nosotros tuvimos que hacer en este programa de A Través de la Biblia. Es algo muy obvio cuando uno ve una profecía como esta, que no se puede decir que está cumpliéndose en el presente. Según sabemos, las sociedades bíblicas en Jerusalén no están imprimiendo Biblias en ese lugar y enviándolas a todas partes del mundo. Eso es algo que no puede uno hacer en ese lugar en el presente. Es prácticamente imposible hacer circular los Nuevos Testamentos desde ese lugar. La palabra de Dios no está saliendo de Jerusalén en el presente. Así es que no construyamos un complejo emocional aquí, que porque ciertas cosas han sucedido, que ya estamos viendo la profecía cumplida. Solo queremos saber cuáles profecías están siendo cumplidas. Esta no está siendo cumplida. Ahora el versículo 3 de este capítulo 4 de Miqueas comienza diciendo, «Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces». ¿Quién es este? Bueno, es el Señor Jesucristo. Es el Mesías, cuando Él regrese a la tierra por segunda vez. Él no lo ha hecho todavía. Y estas cosas no van a suceder hasta cuando Él regrese. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Esto aparece escrito allá en las Naciones Unidas. Y si estas personas allí en las Naciones Unidas han hecho esto, de martillar sus espadas para asadones,
Simplemente han preparado instrumentos más grandes para golpearse los unos a los otros en la cabeza. Y si han cambiado sus lanzas en hoces, no las están usando para lo que deben usarlas, sino que están usándolas para hacer daño a otra nación o a otra gente, especialmente aquellas que son más débiles que ellos. Amigo oyente, no estamos viviendo en un día cuando se puede hacer esta clase de cosas. No creemos que esto debería estar en el edificio de las Naciones Unidas porque pensamos que este es el cuadrilátero de boxeo más grande del mundo. Allí se están golpeando los unos a los otros y no se ponen de acuerdo muy a menudo allí. Ahora este versículo 3 del capítulo 4 de Miqueas concluye diciendo, «No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra». Es muy obvio que no hemos llegado a eso. Eso ocurrirá solamente cuando llegue a reinar el príncipe de paz, y no está reinando en el día de hoy, amigo oyente. Y como resultado, no debemos martillar nuestras espadas y convertirlas en asadones. Debemos mantener la pólvora seca. En el día de hoy existe una idea muy popular de que hay que reducir el armamento, y por cierto que cualquiera que cree en la paz y quiere la paz, quiere ver que los armamentos sean reducidos. Y nos gustaría ver que el dinero se gastara en otra cosa. Pero, amigo oyente, mientras nos toque vivir en un mundo tan malo como el nuestro, mientras nos toque vivir en un mundo no de fantasía, sino de realidad, mientras nos toque vivir en un mundo donde uno tiene que tratar con las cosas directamente, eso es prácticamente imposible. El Señor Jesucristo dijo, «El hombre fuerte guarda su casa». ¿Cómo la guarda? ¿Volteando la cara para que le den en la otra mejilla? Eso no fue lo que dijo, sino que dijo que lo hacía armado. Esta filosofía no es muy popular en el presente para aquellos que citan solamente un lado de las enseñanzas de Cristo. Y amigo oyente, cuando usted lee el Sermón del Monte, usted puede ver esto. Debe recordar que allí está hablando el Rey, y está hablando de una época cuando Él va a estar reinando aquí en la tierra, pero nosotros no hemos descubierto que Él esté reinando en el mundo ahora. Cuando Él reine, entonces no voy a necesitar ninguna protección. Puedo quitar los candados de la puerta, pero hasta entonces no solo vamos a poder colocar uno, sino dos y quizá otros más. Y creemos que es inteligente el hacer esta clase de cosas. Estamos viviendo en esta clase de mundo. Estas profecías no son para la hora presente. Esto es para el tiempo postrero, y debemos ponerlo en la perspectiva correcta. Ahora el versículo 4 de este capítulo 4 de Miqueas nos dice, «Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado». ¿Puede decirnos usted, amigo oyente, que eso está siendo cumplido hoy en Israel? Amigo oyente, la gente allí está muy atemorizada. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque no están allí según el cumplimiento de la profecía. Es por eso, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Dios ha dicho esto. Dios dice que cuando Él los coloque allí, será para que vivan en paz. Y no están viviendo en paz hoy, amigo oyente. Luego el versículo 5 dice, «Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre». El pensamiento aquí es este. En el pasado ellos anduvieron detrás de sus propios dioses, pero en el futuro ellos van a andar en el nombre de Jehová nuestro Dios. Este es el pensamiento aquí. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que Dios derrame sobre usted sus abundantes bendiciones, es nuestra ferviente oración.